Hoy nos acompaña Gabriel Martínez, exministro de Transporte y Obras Públicas y de Gobierno durante la presidencia de Lenín Moreno. Gabriela Guerrero, jurista y politóloga, especialista en comunicación política. Y completa este panel José Emilio Vázquez, economista y catedrático universitario, director de la firma Núcleo Ecuador. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto en modo electoral. Este es el programa 350 que ofrecemos a nuestra audiencia, que nos premia cada semana con su sintonía. Hoy vamos a hablar de los planes de gobierno de los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República para ver cuán factibles son de cumplir. Claudia. Carlos, estas elecciones han causado confusión en los ciudadanos, pues el mandato de los candidatos finalistas será muy corto, pero sus planes de gobierno muy amplios y generales. Luisa González o Daniel Noboa presidirán el país entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, es decir, unos 17 meses o lo que equivale a 74 semanas, más o menos el tiempo de mandato de Fabián Alarcón o Yamil Maguad. Lo curioso de este calendario es que entre septiembre y octubre de 2024, es decir, en un año, el CNE volverá a convocar a elecciones para el periodo 2025-2029. La bulla política comenzará otra vez en ese momento, por lo que la capacidad efectiva de acción del próximo gobernante se reduce a solo 10 meses, algo no contemplado en los planes de gobierno de los dos candidatos. Por ejemplo, González propone alcanzar el buen vivir en una democracia justa y Noboa reconstruir la institucionalidad mediante las bases sólidas de democracia participativa. Luisa habla de una comisión de la verdad y un proceso reconstituyente luego del fraude del referéndum de Lenín Moreno de 2018 y el Trujillato. Noboa hará una consulta popular en 90 días sobre la seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud. En lo económico, la candidata del correísmo propone una arquitectura financiera regional con el Banco del Sur y el sistema de pagos regional, como fue el Sucre. Ojo, aún están presentes las críticas por el cuestionamiento de Andrés Arauz a la dolarización. Y Noboa quiere diversificar la economía para reducir la dependencia del petróleo. En años que serán de mucho aprieto fiscal, Luisa propone restituir los ministerios de Seguridad y de Justicia y sin decir los cómo, dice que recuperará el control de las cárceles. Noboa en 17 meses quiere rehabilitar a los reclusos y crear un plan nacional de ciberseguridad en todo el sistema de educación pública y de guías penitenciarios. González habla de una política estatal de protección, incluso económica, a las minorías y sectores como el arte. Y Noboa mejorar el diseño urbano a nivel nacional. En 17 meses, Luisa González dice que garantizará los derechos humanos y colectivos sobre los mecanismos de propiedad intelectual. Y Noboa quiere modernizar las clínicas y los centros de salud en todo el país. Como vemos, es todo un abanico de ofertas que para volverse reales se requiere de tiempo, gobernabilidad y sobre todo de mucho dinero. Carlos, empiezas el debate. Muchas gracias, Claudia, por esta primera minería de datos dentro de los planes de gobierno de los dos candidatos y empezamos la conversación. José Emilio, buenos días. ¿Con estos planes de gobierno el país sale de la crisis? Buenos días, Carlos. Un saludo para Gabriela, a todos quienes nos escuchan y nos ven hoy. Creo yo que para estudiar los planes de gobierno hay que estudiarlos en tres escenarios de debate. En primer lugar, ¿quién hizo los planes? ¿Bajo qué criterios? Y si es que hay un partido sólido con institucionalidad detrás que elaboró esto en base a demandas ciudadanas. Ese es el primer escenario. Luego un segundo escenario donde podemos hablar sobre el contenido de los planes. ¿Se adaptan a la realidad? ¿No se adaptan a la realidad? ¿Son concretos? ¿Son específicos? Y el tercer escenario para mí que es muy importante tiene que ver con las condiciones que limitan o pueden atar al cumplimiento de estos planes. Condiciones de gobernabilidad, dinero, legislación que puede ser difícil de aprobar para poder pasar. De acuerdo, pero el asunto es que ellos sabían a lo que se metían, sabían que iban a gobernar 17 meses y tener planes que hablen de gestión de conocimiento, como el caso de Luisa González, es decir, hasta de propiedad intelectual y de saberes ancestrales, y Daniel Noboa de rediseñar urbanamente a todo el país, son cosas imposibles de hacer. Son imposibles y creo yo, para ubicarnos en el primer nivel de debate, quienes lo elaboran, partimos de un
sistema de partidos totalmente desinstitucionalizado. Entonces, cuando decimos quiénes elaboran estos planes, no tenemos demandas ciudadanas concretas. Por eso vemos, para mí, a mi modo de ver, un plan bastante exagerado en sus propuestas, en sus promesas más que propuestas, y un plan bastante limitado. Uno de los dos, diría yo, más estructurado que el otro, sí, con un poco de bases más sólidas. No quiere decir que sea un mejor plan o que se vaya a cumplir, pero de una u otra manera, ninguno de los dos cumple con esta institucionalidad de partidos. Perfecto. Gabriel Martínez, exministro, ¿qué le preocupa a usted de estos planes? Me preocupa que son muy generales, que al final del día terminan siendo enunciados con buenas intenciones, pero si usted revisa ambos planes, ninguno contiene cifras, ninguno contiene números de cuánto cuestan las propuestas que están haciendo y definitivamente tienen algún impacto fiscal. Pocos hablan de cómo van a hacer para recoger financiamiento para poder ejecutar los planes que están planteando. Entonces, yo creo que cuando uno revisa estos planes, los puede dividir estas propuestas en tres categorías. La primera, aquellas que dependen exclusivamente del Ejecutivo. ¿Qué es lo que el Ejecutivo, por su propia gestión y voluntad política, puede hacer? La segunda categoría, aquellas que obedecen a una realidad jurídica, un marco jurídico que está establecido y que provocaría que tengan que ir a la Asamblea a forzar una reforma y que probablemente no tengan los votos para poder conseguirla. Y una tercera categoría, que es aquella económica, la que se choca contra una realidad de un déficit fiscal que se calcula por economistas prolijos del país en 4.000 millones de dólares, 5, ¿no? Y que casi le daría muy poco margen de acción cuando no se habla de cómo tener ingresos en esas arcas fiscales completamente estos deterioradas. planes de gobierno debieron haberse diseñado en función de este primer componente que usted dice, lo que un ejecutivo en 17 meses puede hacer. Yo creo que el plan debió haber sido contemplado para lo que el presidente y su equipo de ministros puede ejecutar de acuerdo al presupuesto mínimo que tenga y sin necesidad de buscar mayores votos en la Asamblea, que creo que va a ser difícil que los tengan, o alianzas o convenios políticos con otras fuerzas sociales. ¿Cuán difícil, exministro, cuán difícil es ya para un gobierno que está en el ejercicio del poder cumplir un plan plurianual? ¿Cuán difícil se le volvió a Lenín Moreno, por ejemplo, hacer eso? Es muy difícil porque la burocracia sabe que los gobiernos se van y los funcionarios se van y los burócratas de carrera se quedan. Y al final del tiempo de gobierno comienzan a frenar todas las posturas y si no hay un liderazgo firme, es imposible sacar proyectos. Al presidente Lasso le ha costado sacar cosas en 2 años, con una renovada energía con la que entró. ¿Y se consumió? Se consumió rápidamente. Este gobierno tiene una fecha de expiración muy pronta. ¿Qué inversión extranjera puede venir para 17 meses, como lo plantean en algunos casos? ¿Qué proyectos de largo plazo se pueden plantear? Entonces, yo creo que debieron haberse reducido aquellas cosas factibles, que sí las hay, y en algunos puntos sí contemplan. Perfecto, bien. Gabriela Guerrero, buenos días. En síntesis, ¿para qué sirve un plan de gobierno? Gracias, Carlos. Buenos días. Me sumo a muchas de las cosas que nos han comentado en este momento. Un plan de gobierno es justamente esta viabilidad de gestionar proyectos. Creo que acá la respuesta viene un poco a través de las políticas públicas, ¿no? El plan de gobierno tiene que ser un reflejo de esta política pública que no existe y tiene cuatro componentes principales en temas de instrumentos. Entonces tiene que reflejar, por ejemplo, el tema del financiamiento, si es que va a requerir una nueva normativa, si es que va a requerir, ¿no es cierto?, una estructuración por parte del gobierno, si es que va a requerir tal vez cierta investigación o capacitación, como nos dicen en muchas de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Propuestas en base a promesas, pero no necesariamente terminan siendo propuestas en función a políticas públicas. Ahora, eso por un lado, el tema de la política pública ya lo hemos visto, pero ahora en el lado de la comunicación política y de la efectiva comunicación en una campaña electoral, creo que el plan de gobierno es lo último que importa y lo último que sirve, ¿no? Completamente. En ese sentido, lo que hemos visto es que tenemos a 2 candidatos que hablan todo lo contrario de lo que dicen los planes de gobierno. Por ejemplo, Luisa González en Ecoavisa dijo que no hay tiempo por una constituyente y ellos en el plan de gobierno hablan de una reconstituyente. ¿Cómo opera ahí un plan de gobierno en una campaña política ya? Pasa también que los planes de gobierno se empiezan a generar muchas veces cuando estamos más cerca de las elecciones y eso nos refleja también que hay una falta de consistencia investigativa dentro de los partidos políticos. Entonces, si a 2 meses de que tengamos elecciones recién nos ponemos a hacer que muchas veces los candidatos no terminan siendo parte de la elaboración de esas propuestas, tenemos estas inconsistencias cuando llegamos a los medios comunicacionales. ¿A qué porcentaje de la población ecuatoriana le interesa y se toma el tiempo de leer un plan de gobierno?
Probablemente al menos de 2%. Estoy lanzando números al azar, pero probablemente es lo que menos nos interesa y eso es lo que más debería comunicarse. Pero de todas formas, no tener, y no sé, Emilio, pero me acorté brevemente, pero no tener un plan de gobierno es un fracaso anunciado para un presidente. Por supuesto, Carlos. La pregunta quizás no es quién lee los planes de gobierno, sino cuántos ciudadanos participaron en la creación de estos planes de gobierno dentro de partidos estructurados. Para mí ese es el debate central dentro del primer análisis que realizamos. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en ecuavisa.com y ahora tenemos buenas noticias. También puede vernos descargando la aplicación móvil Ecuavisa Play en todos los dispositivos. No se pierda del contenido para suscriptores. Regresamos de enseguida con más de Políticamente Correcto Electoral. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Gabriela Guerrero, ¿es importante en estos 17 meses hablar de reforma política? ¿Nos va a dar el tiempo para discutir algo que es elemental? Yo me sumo a una de las cosas que tal vez han dicho los candidatos y es que se reconoce que no van a poder lograr hacer todo en este corto tiempo. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer es seleccionar cuáles van a ser los proyectos que sí lo van a poder hacer en este corto tiempo. Y sí, necesitamos hacer esas reformas porque no tenemos tampoco a largo plazo una planificación de qué es lo que queremos hacer. ¿Pero una reforma política en qué sentido? Yo creo que la principal es atacar al tema del Código de la Democracia, ¿no? O sea, la reforma electoral. Así es. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir justamente pensar, bueno, ahora necesitamos, ¿no es cierto?, un gobierno que venga mucho más fortalecido, pero ¿hacia dónde queremos apuntar? Y si es que nuestro problema es que seguimos teniendo la misma calidad de candidatos, sea en el gobierno per se, sea en la asamblea, yo creo que no vamos a llegar a ningún lugar. José Emilio, una reforma política para deshacer la consulta popular de 2018 y el Trujillato, ¿es momento para hablar de estas cosas en 17 meses? ¿O una reforma política más propositiva, como dice Gabriela? A ver, creo yo que va a depender mucho de la legitimidad con la que llegue cualquiera de los dos gobiernos. Siempre hay una especie de luna de miel, los primeros 2-3 meses de legitimidad, que llamo yo luna de miel del gobierno. Puede impulsar una consulta popular, una reforma política con muchísimo ímpetu y ganar los votos necesarios para reformar lo que deseen transformar. Tiene que ser rápida, creo yo que debe ir en pro de la proposición, no la destrucción, por supuesto, y en ese carácter propositivo se tiene que buscar, como dice Gabriela, la reforma al Código de la Democracia y, por supuesto, sostener y fomentar las condiciones de gobernabilidad para los siguientes gobiernos que vienen en el país. Gabriel Martí, usted que fue parte del gobierno de Lenín Moreno, ¿cree que es sano volver a revisar todo ese proceso reconstituyente que habla el correísmo o una reforma política en ese sentido? Yo creo que la legitimidad de la reforma, de la consulta del 2018, está en la votación que obtuvo, más del 60%. El pueblo se pronunció a favor de las reformas planteadas y creo que sería innecesario volver a levantarlo. Esto es un pedido del correísmo exclusivamente para poder reconfigurar las áreas jurídicas, que es en donde se enfocan con muchísima fuerza dentro de su plan de gobierno. Ellos plantean, y también lo hace el otro candidato, probablemente con menos conocimiento, de hacer cambios en el sistema judicial que solamente lo permitiría o de autoridades como la fiscal o como los jueces de la Corte Constitucional, que solamente los permitiría un proceso constituyente. Entonces se ve que el fin de ellos apunta hacia que la constituyente no atienda otro tipo de problemas estructurales, sino exclusivamente aquellos de autoridades que quisieran volver a nombrar. Y en ese sentido, entonces usted no ve necesaria una reforma política en 17 meses, no se debería hacer nada. En 17 meses las urgencias y las preocupaciones del país son otras. Nuestra consulta, por decirlo de alguna forma, es el 15 de octubre. Ahí las personas van a decidir qué modelo quieren y los candidatos, incluso Noboa, que propone una consulta también, que me parece que es innecesaria también para el proceso tan corto que tenemos, deberían de exponer las reformas que realmente quieren hacer y apuntarlas para un periodo más prolongado, pero buscarlo en 17 meses, cuando las urgencias es terminar un gobierno como el de Lasso, que ha dejado el país en condiciones mucho más precarias. No se compadecen de algo político. Ni siquiera la idea de Gabriela. Las reformas, el problema es hacia dónde camina esa reforma, porque, por ejemplo, el correísmo propone que haya una reforma a la asignación de escaños para volver a los métodos de asignación con el modelo de Hont, O sea, que les garantizaría una mayor presencia en la Asamblea.
Esto podría ser contradictorio contra un espíritu de que haya una mayor participación de grupos minoritarios. Entonces ahí, Gabriela, ¿cómo cuidamos lo que nos dice Gabriel? Es decir, una reforma que permita beneficiar a un interés particular de un grupo político y no un interés colectivo. Es que más allá, yo creo que de cambiar el sistema de asignación de escaños, lo que primero tenemos que pensar es en el tipo de candidato, porque si no cambiamos a una mejor calidad de candidato, podemos seguir teniendo los mismos Pero Gabriel dice representantes. que se puede meter por ese espíritu cosas que beneficien exclusivamente o garanticen el poder de algún determinado grupo hegemónico. Ya, pero nosotros tenemos un sistema de control y participación ciudadana que no lo utilizamos. Entonces no es que van a llegar, ¿no es cierto?, las normas o las reformas sin que nosotros tengamos la oportunidad también de ser ahí. Claro, sí, no, quería terminar. No sé, la oportunidad justamente de tener ahí este control desde la ciudadanía también. ¿Y ustedes le ven a Luisa González y a Daniel Noboa con el liderazgo para impulsar una reforma política así romántica, anhelada? Creería que sí, y voy a insistir en esto, quizás no son los perfiles ideales, pero creería que por la temporalidad lo son. Es un gobierno que quizás cualquiera de los dos va a buscar la reelección. En este periodo de transición, lo que yo considero deberían hacer es el establecimiento de reformas sólidas políticas que, como dije, faciliten la gobernabilidad y la creación de políticas de Estado, que es el problema al que se han enfrentado los dos últimos gobiernos. ¿Y eso tiene que ser mediante reforma en la Asamblea o mediante consulta popular? Porque ponerles a los diputados, a los asambleístas, a legislar, a ponerse una pistola en la sien, no lo van a hacer. Creo yo que es el pueblo ecuatoriano el que debe decidir sobre las reformas políticas que se requieren para la gobernabilidad y la creación de políticas de Estado en el Ecuador. ¿Y cómo acompañamos? O sea, ¿cómo logramos que Luisa o que Noboa hagan unas preguntas que necesita la gente, Gabriel? Lo que pasa es que nosotros tenemos que involucrarnos en la parte política y por eso soy tan insistente en la parte de cultura política. Si es que nosotros como ciudadanos no conocemos lo que está pasando, por ejemplo, dentro de la Asamblea, cómo podemos apoyar o no a una norma que tiene que pasar, porque sabemos que va a ser importante, si es que detrás no hay justamente la parte de comunicación. Entonces, tenemos que comunicarnos, tenemos que estar nosotros como ciudadanos pendientes de cuando haya, por ejemplo, un debate en la Asamblea y ser nosotros esa fuerza de atrás de apoyo. Y ahí también se verá el tema de las bancadas, ¿no? Y si Luisa y Noboa no les convocan a la ciudadanía en ese trabajo, ¿quién? Nosotros como ciudadanos. ¿Está la ciudadanía armada Está la ciudadanía. para eso? Yo creo que ¿Organizada? necesitamos mejorar liderazgos, pero creo que hay lo suficientes como para unificarnos. Perfecto. Gabriel, al correísmo le tomó 21 meses desde que asumió el poder en enero de 2007 y sacar su constitución en octubre de 2008. 21 meses, es decir, no hay tiempo para una constituyente, una nueva constitución. Y eso seguramente lo sabe Luisa González, por eso ha retrocedido en ese tema, o dice que no lo hará. Bueno, consta dentro del plan y lo consta en algunos puntos del plan. O sea, llama la atención que ahora diga. Entonces, de ahí no lo voy a también hacer. viene un poco esa congruencia que existe entre lo que los candidatos manifiestan y lo que tienen escrito en sus planes. Y eso muestra, o debería generar preocupación, porque parecería que no han trabajado en sus propios planes de gobierno o que no tienen una hoja de ruta con la cual sentarse para poder navegar estos 17 meses. O la gente se asustó de que en realidad un proceso reconstituyente sea volver al pasado con las cosas buenas y muy malas que hubo, ¿no? Puede ser que electoralmente no les convenga, pero yo creo que dentro de las aspiraciones está claramente este objetivo como algo muy deseado por el correísmo, porque saben que provocaría una ruptura que necesitan para volver a tener poder cambiar las reelecciones indefinidas, cambiar jueces que puedan revisar los procesos judiciales. Entonces, estamos hablando de que esto es algo muy añorado por ellos, que podrían tal vez no promocionarlo mucho durante la campaña, pero que su intención se ve manifiesta porque lo repiten en algunas partes de su plan de gobierno. Gabriel, José Emilio dice que sí sería un buen momento para consulta popular, en el sentido de volverle a reactivar a la ciudadanía. A mí me preocupa que lo que se plantea en la consulta popular sean temas que caigan en una repetición con lo que bien puede hacer el Ejecutivo por sus propios esfuerzos. Y que también el gobierno, de no ganar esa consulta popular, quede terriblemente deslegitimado para los meses que le queden de gobierno. Si para Lasso fue durísimo perder una consulta popular y todavía no se vislumbraba una muerte cruzada, imaginemos lo que podría significar esto para un presidente que entra con tan poco tiempo de gestión. Yo creo que los ciudadanos están preocupados es de lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Que haya seguridad, que haya medicinas en los hospitales,
que se reactive la economía, y creo que eso es trabajo suficiente por el momento, y que es cualquier pretensión de reforma política profunda se la haga con un proceso de diálogo mucho más amplio, que probablemente el tiempo que tenemos en este corto gobierno no sea suficiente para incluir a todos los sectores. Y de los temas urgentes vamos a hablar en el siguiente bloque, luego de este corte comercial. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más de Políticamente Correcto. ¿Cuáles son los principales problemas que debe enfrentar el siguiente presidente de la República? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto, pero antes de irnos con el siguiente tema, me gustaría hacer una breve ronda para hablar, José Emilio Vázquez, por qué sí es importante para el correísmo, por ejemplo, estos 17 meses de cara a una asamblea constituyente. A ver, yo creo que si comparamos con el 2007, la Revolución Ciudadana tiene ya un voto consolidado del 33-34% ahora. Y creo que, por supuesto, le conviene llamar a elecciones parlamentarias o para asambleístas constituyentes, porque sabe que al menos va a tener esos escaños cubiertos y va a tener mayoría, como ahora en la asamblea. Entonces, para mí es una jugada, además, es un gobierno de transición. Es un gobierno que no, una candidata que salió hace cuánto, 3, 4 meses, planes de gobierno que no tienen más de 6 meses, entonces creo yo que si es que no se queman ahora, ¿cuándo? Entonces, sí, o sea, sí hay que tomar en serio esa posibilidad. Creo yo, no tengo conocimiento de ninguna fuente, pero creo yo que sí hay que tomar en cuenta esa posibilidad. Pero ¿no se le hará tortuoso al correísmo armar una constitución en estos meses? Seguramente será difícil, pero creo yo que las reformas que plantean son a nivel constitucional y lo han dicho en varias ocasiones. Entonces creo que la única forma es a través de una reforma constitucional. Gabriel, entonces, o sea, sí se puede dar, sí está la puerta abierta. Yo creo que ahí hay una intención muy clara, principalmente porque al ser este un gobierno de periodo corto, probablemente el presidente salga muy afectado, o sea, una gestión muy difícil. Nada les garantiza poder ganar en el 25, incluso ganando esta elección. Entonces, si no tengo garantías de ganar el 25 la presidencia y poder convocar a esta constituyente, entonces debería hacerlo ahora cuando tengo el sartén por el mango, por decirlo. Y hacer las reformas que me convengan. Y hacer las reformas en este momento. Lamentablemente, para verlo pragmáticamente es así. Ellos pueden tener la seguridad de ganar en estas elecciones porque la competición es bastante reñida, pero en el 25 nada les garantiza, entonces su oportunidad es ahora. Y eso es lo que debería de llamar a las fuerzas, digamos que democráticas, que consideran que esta no es una opción viable, a que entiendan que esta es una postura muy seria por parte de ellos. ¿Y quién maneja y quién interpreta esos intereses desde la ciudadanía, Gabriela? Creo que aquí la respuesta puede ser bastante diversa, ¿no? Pero en general sí deberíamos preguntarnos como ciudadanos si es que una constituyente es lo que realmente necesita el Ecuador. O sea, no estamos arreglando un problema de fondo. Creo que los problemas sustanciales vienen de otras aristas y vuelven a recaer sin duda alguna en los partidos políticos. A los políticos sí les interesa la constituyente. Exactamente. Entonces, también preguntarnos, ¿es un gasto que queremos hacer como ciudadanos para resolver qué? Porque no se tiene claro qué es lo que se quiere resolver con una constituyente. Bien, bueno, entonces ya aclarado ese tema, nos vamos al siguiente punto, Claudia. Hemos visto que el próximo gobierno tendrá más o menos unos 10 meses de trabajo antes de que se inicie la campaña rumbo a las elecciones de 2025. Por eso, quien resulte electo presidente de la República este 15 de octubre quizás solo puede enfocarse en 3 temas esenciales. Veamos. 1. Las muertes violentas y las extorsiones. Solo de enero a agosto de este año, el país reportó 4.835 muertes violentas, una cifra superior a todo lo ocurrido en 2022. Los expertos dicen que si este indicador no se detiene, Ecuador podrá superar las 40 muertes por cada 100.000 habitantes y ser, en 2024, el segundo país más peligroso de Latinoamérica. En cuanto a las extorsiones o vacunas, se han reportado hasta septiembre unos 5.930 casos, un 50% más de lo que ocurrió en 2022. 2. El empleo y las cuentas fiscales. En 24 meses del gobierno de Guillermo Lasso se crearon 400.000 empleos adecuados. Es un crecimiento de 6 puntos porcentuales, todavía insuficientes para un país donde 6 de cada 10 ecuatorianos no tiene una plaza de trabajo plenamente regulada.
El empleo en el sector público no puede ser una alternativa, pues el próximo gobierno heredará un hueco fiscal superior a los 3.000 millones de dólares. En lo que va de este 2023, la recaudación tributaria cayó en el 2.5% y los ingresos petroleros en un 48%. En cambio, el gasto público ha subido en un 12% frente al 2022. Las reservas internacionales en un año se han reducido en 2.000 millones de dólares. 3. El fenómeno de El Niño. Esta semana el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional declaró la alerta naranja por la llegada inminente del fenómeno de El Niño. Es muy probable que el primer trimestre de este 2024 se reporten lluvias muy fuertes que afectarían a unas 17 provincias. Solo en cultivos de arroz están comprometidas 60.000 hectáreas y en lo social unas 223.000 viviendas podrían dañarse. La afectación económica total podría ser de 12.000 millones de dólares entre el sector público y privado. Carlos, estos indicadores que aquejan a Ecuador requerirán de respuestas rápidas. Al respecto, los candidatos ya han dado algunas pistas. Continúas. Y es así, entonces, Gabriel Martínez, ¿se pueden atacar estos 3 problemas que hemos visto que nos ha presentado Claudia en 17 meses? Yo creo que hay temas de seguridad, por ejemplo. Debe de ser un objetivo evitar que sigan creciendo los números de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese ratio debería, si no baja, por lo menos que mantenerse estable. Pero tiene que bajar, si no, no le van a, o sea, el próximo presidente no lo van a reelegir y va a fracasar. Pero podría también, tiene que bajar. Podría también dispararse. Yo creo que ahí hay una decisión política que arranca desde el control de las cárceles, que ambos candidatos se han manifestado a favor de esta postura. Eso obviamente demanda una inversión. El gobierno de Lasso había calculado 75 millones de dólares. Lo que hay que hacer es darle la plata en serio para poder hacerlo. Humanamente, usted como es ministro, ¿cuánto le consume a un funcionario público, a un alto funcionario público, un problema de estos en el día a día? Mire, nosotros cuando estuvimos no estaba tan exacerbado, con excepción de febrero del 2021, que fue la primera gran masacre. En esa época yo no estaba en el Ministerio de Gobierno, sino en Transporte y Obras Públicas. Después se logró controlar 2 meses y medio, con muchísima gestión y muchísimo enfoque y atención, que es algo que probablemente no es sostenible. Pero el tema se volvió otra vez a El tema se ha complicar. disparado y se ha deteriorado terriblemente. Pero creo que eso sí es decisión política, tomar el control de las cárceles, y el mismo gobierno lo ha demostrado cuando hace las incorporaciones de manera efectiva y las requisa de manera efectiva. Luego tiene un problema, claro, en el sistema judicial, que ordena con acciones constitucionales que regresen ciertos reos de altísima peligrosidad a encarcelamientos que no son adecuados para ellos. Ese sí es un problema que se tiene que atender y resolver. Y creo que con suficiente capacidad y decisión política se lo Vamos puede a seguir hablando de eso. recoger. Perfecto. Gabriela Guerrero, ¿usted siente que hay equipo en la Revolución Ciudadana y en el gobierno de Noboa para estas reformas? Creo que sí, creo que no necesitamos decir, ¿no es cierto?, que no van a ser perfiles preparados, creo que tienen un equipo que lo va a lograr resolver. El tema también es que son 3 cosas que se tienen que realizar sí o sí. En comunicación política hay que dar resultados sobre eso, ¿no es cierto? Y también, y hay que comunicar también cuál va a ser este plan de acción, ¿no? Que muchas veces no sabemos, que nos dicen, bueno, ya estamos tomando acción ahora, por ejemplo, desde la parte de la policía, pero bueno, que realmente, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, este presidente tiene que bajar la tasa de muertes, si Yo no, creo, no va a estar bien evaluado. Por supuesto, y sobre todo, en conjunto a eso, va a hacer que el tema de empleo también se mejore. Creo que son 2 cosas que van de la mano. ¿Y para el niño? Y para el niño, a ver, hemos tenido, no es la primera vez tampoco que esto arriba al país, entonces también ahí pensar qué ha hecho, tal vez en política comparada, no solo nacional, sino también a nivel regional, y con eso tener ideas suficientes para poder estar preparados. Además, asumo que los candidatos ya tienen un plan de acción listo. ¿Asume bien Gabriela, Emilio, José Emilio? Creo que sí, hay algo escrito y el papel aguanta todo, ¿no? Los programas aguantan Los todo. papers, Creo yo, a ver, en temas de seguridad es muy importante hablar de este indicador de muertes violentas. No solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Cuando estudiamos muertes violentas, este indicador suele tener una tendencia interesante. Sube muy rápido, como el caso del Ecuador, pero baja de manera muy, muy lenta. Yo dudo que en 17 meses logre bajar a los niveles que todos esperamos. ¿Sí? Se necesitan políticas de corto plazo y de largo plazo. Tiene razón lo que dice Gabriel Martínez. Por supuesto, es muy difícil y humanamente desgastante, como mencionabas.
Creo yo que es importante también tener una coordinación integral de la seguridad y para esto creo que hay un plan claro, el de la Revolución Ciudadana, que al devolver el Ministerio Coordinador de la Seguridad podría articular política pública de manera general con sus fallas, sus desaciertos, y no voy a hablar en el término político, pero a nivel técnico era un ministerio que logró, Claro. los números lo dicen, lamentablemente, nos guste o no, los números lo dicen. Pero era un problema todavía muy incipiente, no como el de ahora, o sea, estaba en gestación. Sí, por supuesto. No podemos comparar quizás esa habría época que con la hacer de una ahora. especie de contrafactual para ver cómo funcionaría en una Claro, situación como la exactamente. actual. Es un tema de seguridad, creo que es importante. El tema económico, yo creo que también ahí hay, como decíamos, el papel aguanta todo. La Revolución Ciudadana plantea cosas como reducir las tasas de interés. Sí, todo el mundo quiere tener una tasa de interés más baja, pero para eso se necesita al menos que baje el riesgo país, tener mayor liquidez en el sistema financiero ecuatoriano, tener más competencia en la banca ecuatoriana, y eso no se lo logra en 17 meses, es muy difícil. Por ejemplo, y es lógico que quieran tomar la Reserva Internacional para hacer obra pública, José Emilio. A ver, aquí hay distintos enfoques de política económica. Sí. Sí, la economía política puede tomarse distintos enfoques teóricos. Hay quienes todavía defienden la política económica de usar las reservas internacionales. No soy uno de ellos, pero legitimo de ese pensamiento económico también. En campaña es imposible decir que la dolarización es un problema. En campaña es imposible. Puedes decirlo en un aula de clases, puedes decirlo en una conversación, porque sabemos que la dolarización ha tenido muchas limitaciones, sobre todo en el ámbito comercial al Ecuador, pero en campaña no puedes lanzarte ese tipo de comentarios que por supuesto van a deslegitimarte como candidato y van a bajar tu intención de voto. Bien, a ver, me voy a un siguiente corte comercial y vuelvo enseguida para hablar de estos temas. Recuerde que si quiere mantenerse informado puede suscribirse a ecuavisa.com y recibir el boletín informativo diario y Código Rojas. No se desconecte, que volvemos enseguida con más del análisis. Luisa y Noboa tienen un plan de gobierno para la transición. Seguimos en Políticamente Correcto. Usted quería decirme, Gabriel, acotarle algo a José Es que Emilio. los dos candidatos han hablado de la utilización de las reservas internacionales, pero hay una prohibición legal que fue aprobada en abril del 2021, la llamada Ley de Protección de la Dolarización, que impide que el Banco Central le preste al Ministerio de Finanzas, al gobierno central, pero tendrían que pasar por la Asamblea. Y ahí el caso va a suceder de que si gana el correísmo, no creo que logre los votos, porque no se lo van a facilitar las otras tendencias políticas, y viceversa. El correísmo tampoco le permitiría a Noboa o le daría sus votos para la utilización de las reservas internacionales. Entonces, yo creo que eso es algo que va a ser muy difícil poder lograr el cambio en la legislación para poder utilizar esas reservas, y obviamente tienen que buscar fondos de otros lados para poder enfrentar. Mire, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que es una de las preocupaciones principales. No hay realmente fondos para poder disponerlos y hay una institucionalidad muy débil, que es la Secretaría de Riesgos. Y nadie habla de darle fortaleza a esa institución. Gabriel, precisamente por eso es que sonaría como hasta cierto punto obvio que utilicen la Reserva Internacional si no tienen fondos para enfrentar el Niño. Noboa lo ha dicho eso. Si el niño es muy grave, me va a tocar. Mire, creo que eso abre las puertas a que se lo utilice de cualquier forma y que obviamente se ponga de alguna manera en riesgo. La ley puede ser exageradamente prudente, pero es exageradamente prudente justo para que evitar que se mal utilicen esos fondos estableciendo cualquier tipo de excusa, porque debemos de proteger probablemente la política económica más trascendental que ha tenido el país, que es la dolarización. José Emilio, cuando uno usa unas reservas internacionales, ¿está debilitando la dolarización? ¿Esa es la ecuación? A ver, en una economía dolarizada sí puede ser un riesgo, por supuesto que sí. Acordémonos que las reservas internacionales no es solamente, como se han dicho en varios espacios, nuestros ahorros, sino hay mucho dinero de varios espacios ahí. Claro. ¿Sí? Y es al final una reserva internacional para un momento. Creo yo, como el fenómeno del Niño, puede ser utilizado, sin duda. No se debilitaría la dolarización, creo que más estaría en riesgo la dolarización y el bienestar de todos los ecuatorianos si es que el fenómeno del Niño nos destruye, o para eso mismo son. Ahora, lo que yo decía, y que quizás es un poco, y políticamente Perdón, te interrumpo. Entonces, una reforma legal para jugar con la Reserva Internacional solo por el fenómeno del Niño y en el caso A, B o C, ¿sería lo políticamente correcto? Es que yo creo que la ley establece plazos,
no sé si plazos, sino condiciones en las que se puede utilizar estas reservas internacionales en algún momento de crisis. No creo que haya sido tan estricta ni tan prudente, porque incluso las leyes más prudentes de uso de reserva y de política macroprudencial abren estos espacios. Entonces, creo que no se necesitaría. Sí. Lo que iba a decir es que es un poco, diría yo, políticamente no tan correcto decir que hay política económica que usa o que legitima el uso de reservas internacionales. Yo no la comparto, yo no la defiendo, pero está ahí. Es decir, no necesariamente es una cosa traída de los cabellos. ¿Y con qué plata se enfrenta el fenómeno del niño? Si lo va a costar 12.000 millones a todo el país, no solo al sector público. Creo yo que hay dos partes. Daniel Noboa lo ha dejado súper claro. Reservas internacionales. Luisa González, en su política muy desgastada de usar las reservas internacionales, ha apostado por la arquitectura financiera del sur. Creo yo que es un juego arriesgado a nivel geopolítico. ¿Otra vez con el Sucre que se hizo con Venezuela? No necesariamente. Hay el nuevo Banco de Desarrollo, la nueva integración regional a nivel comercial, la anexión de países que serían aliados al gobierno de Luisa González, como Argentina, ahora a los BRICS, el poder contrahegemónico que se está lanzando en contra del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. O sea, Brasil podría sostener un poco este apoyo. No Brasil como Estado, pero la participación que tiene Brasil en espacios internacionales fuertes. ¿Y eso además, es positivo? Es positivo porque a nivel político y geopolítico, espacios tradicionales de cooperación económica como el Fondo Monetario Internacional Brasil representa a Ecuador en estos espacios. Recordemos, la silla de Ecuador está liderada por Brasil. Nosotros no tenemos voz, digamos, dentro del directorio ejecutivo del Fondo Monetario, sino que nuestra voz está a través del gobierno de Brasil y su representante en el fondo. Entonces, de una u otra manera, esas relaciones internacionales, que por cierto tampoco se habla mucho en los planes de gobierno, ni se habló mucho en el debate, son fundamentales también para ver de dónde podemos sostener o atraer más inversión. Gabriela, ¿en cuánto tiempo se desgasta un presidente en el Ecuador? Yo creo que el primer año es crucial, ¿no? O sea, y probablemente mucho menos tiempo. Creo que depende mucho que mantenga justamente esta aceptación con la ciudadanía para que se pueda prolongar justamente esta buena gestión, digamos. Y esas condiciones que usted plantea en un escenario como el que nos presentó Claudia Roura de inseguridad, fenómeno del niño y debilidad económica tanto para el empleo como para las cuentas fiscales, ¿es posible preservar la popularidad de un presidente? Yo voy a irme un poquito hacia atrás de algo que conversamos ya y es la parte de la comunicación, ¿no? Creo que depende mucho de esta parte comunicacional para establecer que tenga esta credibilidad en la ciudadanía. Así los resultados no sean inmediatos, como decía José Emilio, sino Así que se vea que hay un trabajo. Y exactamente, y le voy a decir por qué, porque mientras sepamos justamente qué se está haciendo, por ejemplo, digamos que terminamos utilizando estas reservas internacionales, mientras sepamos que se están direccionando correctamente, creo que también la ciudadanía va a hacer un poco de gestión en control social en ese sentido. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir que también 17 meses es un plazo interesante como para que un presidente tampoco es que se desgaste mucho y pueda dar el paso siguiente hacia la reelección. Sí y no. Porque o no, sí. Es que va a depender mucho de cómo realice su gestión y elija bien sus batallas. Porque si es que sabemos que estas son las 3 principales acciones que tiene que realizar, ¿no es cierto? Y que probablemente no las va a poder concretar al 100% porque no le da el tiempo, no le da la economía y muy probablemente dependerá mucho lo que pase también en la Asamblea, entonces tendrá que elegir bien cuáles son sus batallas. ¿En qué batallas no debería meterse ni loco un presidente o una presidenta, por ejemplo? Creo que en este momento la principal es dejar este separativismo que tenemos, ¿no? Creo que no va a tener tiempo ahorita para volver a hacer esta parte de el enemigo o el no enemigo o el tema mesiánico. Ni contra los indígenas, ni contra no tenemos tiempo las para mafias, meternos en eso. ¿no? Gabriel, entonces, ahí, ¿cómo funciona una comunicación política en un gobierno tan corto? Tomando en cuenta de que los presidentes y los ministros se erosionan, pero en una sola declaración. Yo creo que había una máxima ahí que no hay comunicación si no hay gestión. Si el gobierno no logra dar resultados concretos, por lo menos en 3 áreas importantes, como lo es la seguridad, la prevención del fenómeno del niño y algo en economía, va a ser muy poco lo que pueda hacer su comunicación, porque no van a tener qué decirle y los ciudadanos se pueden informar tan bien ahora que conocen la realidad de lo que se está padeciendo. Creo que Noboa sí ha planteado opciones, por ejemplo, para mejorar los ingresos fiscales. Y me voy a esto porque el tema de las reservas obviamente es delicado, pero plantea en la única cifra que existe dentro del plan, pues en el otro plan no existe ninguna, plantea un incremento del 20% en la producción petrolera.
Pero si hay que cerrar el ITT en Ahí hay 2 una años. suerte de contradicción porque con el cierre del Yasuní perdimos el 10% de la 12, producción claro. petrolera, aproximadamente. Pero plantea, por otro lado, incrementar la producción petrolera. Pero eso en 17 meses no se logra, Gabriel. No se logra, el presidente Lasso ofreció duplicarlo, pero por lo menos plantea un objetivo medible, porque de lo contrario, todos son generalidades y buenas intenciones. Vamos a progresar, vamos a fortalecer, vamos a impulsar, pero eso se tiene que medir con números, con cifras, y hay que tener líneas de arranque, líneas base, y luego objetivos claros, dentro de las muertes violentas, dentro del déficit fiscal, dentro medible, de la todo lo creación que- de empleo. Todo hay que medirlo y comunicarlo y midiéndolo. Hay que ir midiéndolo y esos logros hay que comunicarlos. Y algo importante, que es cuidar la palabra del presidente. El presidente se deteriora su imagen, puede ser en un mes o en 2 años, pero depende de lo que él pueda sostener con Eso- congruencia y con coherencia. Eso le pasó a Lenín Moreno, ¿no es cierto? Le pasó a Moreno, le pasó a Lasso, porque dieron órdenes sobre las que después recularon. Y obviamente Claro. eso destruye y mina la imagen presidencial. Y viendo a estos 2 candidatos, ¿cómo le siente usted como futuros presidentes? O sea, y ya en su personalidad, en lo que están haciendo para comunicar, para liderar estas cosas, Gabriel. Yo creo que va a depender mucho del equipo que logren formar. Creo que no va a ser una gestión, no podemos tener a ese líder mesiánico, mencionaba Gabriela, porque no puede hacer andar el aparato público un solo individuo, necesita un equipo. Creo que pues, tal vez Noboa tenga una mayor amplitud y menos sesgo para poder escoger a los mejores hombres y Claro. mujeres ecuatorianas a que formen parte de su gabinete, a diferencia del correísmo que probablemente es más sesgado en esas Perfecto. atribuciones, en esa posición. 5 segundos si no me matan en producción. ¿Cómo ve esos dos candidatos ya en cuanto a liderazgo? Brevemente, por favor, Gabriel. Creo que cualquiera de los 2 candidatos son capaces, creo que tienen experiencia en sus diferentes áreas y equipos que les van a acompañar. José Miguel. Creo que veo en Luisa González más militancia que Daniel Noboa y liderazgo en término político mayor de Luisa González, pero a ninguno veo como ese líder que pueda comandar el ¿Y a país. Noboa? ¿Qué punto positivo? ¿Frescura? ¿Novedad? ¿Qué? No veo frescura, veo en sus intereses nada de frescura en realidad, creo me voy a portar súper contradictorio con lo que se dice. Veo ahí una cara visible para representación de intereses de grupos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. José Emilio Vázquez, ¿es políticamente correcto afirmar que Luisa González y Daniel Noboa tienen un plan de gobierno para la transición? No es políticamente correcto afirmar eso y lo políticamente correcto sería que los planes de gobierno, tanto de Daniel Noboa como Luisa González, hayan partido de sistemas de partidos estructurados, institucionalizados, claros, con demandas ciudadanas, y eso también es lo políticamente correcto desde la ciudadanía. Gabriela Guerrero. Es políticamente correcto que nosotros como ciudadanos empecemos a revisar esos planes de gobiernos y sobre todo veamos el tema de propuestas, qué es lo realmente posible, no solamente en qué es lo que nos dicen los partidos o qué es lo que nos trata de comentar el candidato. Gabriel Martínez, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto sería que ambos candidatos entiendan que estamos ante una situación de escasez y de urgencias, y que en base a esas urgencias hay que escoger prioridades, y que le presenten a la ciudadanía planes concretos, con financiamiento, con metodología, para poder ejecutarlos y con objetivos medibles, para saber si en 17 meses o no han cumplido con sus promesas a los ciudadanos. Y bien, al país en su conjunto no le queda más que ser intuitivo y votar por quien crea que podrá resolver medianamente los 3 o 4 problemas y urgencias que esta mañana les hemos expuesto. Se vienen 17 meses de gobierno y apenas serán 10 los meses de una verdadera gestión, que podría ser la semilla de un nuevo Ecuador si Luisa González o Daniel Noboa se comprometen a gobernar sin los intereses particulares que lo rodean. Caso contrario, en un año estaremos otra vez aquí tratando de encontrar el plan de gobierno que nos saque de la crisis. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de políticamente correcto electoral. Y hoy estamos de aniversario. Cumplimos 7 años, 350 programas al aire. Y nada sin nuestra fiel audiencia. Gracias por su sintonía.